Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¡Feliz domingo! ¿Cómo estamos? Un día soleado, un poquito de frío, aunque aquí en la furgo se está muy bien. Acá Eso que estamos bien. escucháis de fondo probablemente es la calefacción, no sé si se escucha o no. Y tenemos bastante buena cobertura, parece. Bueno, esto ya tiene el triple y no sabemos si hay algún defecto, algún problemita con el audio. Como siempre. Díganos, pero creemos que va a ir bien. Yo no me la tiro nunca porque es que tenemos estado en situaciones de 4G perfecto y se nos tiene ido alguna vez que otra. Bueno, Pero el ratio es que el 90% de los directos salen bien. como siempre, si se va la conexión, antes de que falten solo 15 minutos para las 4, sí que iniciaríamos otro. Si no, chao pescado, nos vemos en el chat. Si ya charlamos al menos 15 minutos, lo damos por concluido y nos vemos en el chat en directo. Pero va a ir bien, yo lo noto. Bueno, voy a leer un poquito el chat, a ver quién está por aquí. Sí, mientras se van metiendo poco a poco. A ver, nos dice Víctor Hugo que es mal horario para el vivo, porque hoy al parecer es la final del campeonato. Que no sé quién juega la final del campeonato. ¿Será Boca River? No, boluda, yo no sé, pero ese no es porque la semifinal fue Boca River, ¿o cómo fue el tema? Que Boca eliminó a River. Que también coincidió con un directo nuestro. Hace un par de semanas. Sí, hace un par de semanas este directo coincidió con un Boca River. Y que nos dijeron que también, era a la vez también el Barça Madrid. Por cierto, el Real Madrid, campeón de Liga. Ahí lo dejo. No pasa nada. A mí, mientras no esté Messi en el Barça, que se hunda. Así que eso, hoy dicen que es la final, seguramente esté Boca. Y River ya quedó eliminado con Boca. Ahora nos dirán en comentarios. Rubén Señoriz, hola genios, a las 3:30 nos vemos. Aquí estamos. Muy buenas, Rubén y Orly. Un abrazo para los dos. Mariela también comentó, dijo, según nuestra conveniencia, los domingos tendrían que tener 240.000 horas por día. Tampoco se puede estar en todos lados, efectivamente. Es verdad, estamos de acuerdo. Ay, mira, así, saben que nuestras conversaciones, sobre todo las mías, son muy random. Un poco dispersas. Sí, muy dispersas. Hace poco vimos que alguien ponía que en un estudio se había confirmado que, no sé, en 500.000 años, no sé en cuánto, el día iba a tener 25 horas. Porque se están ganando unas milésimas. Ah, lo leí, sí, pero es dentro de 2.000 millones de años, algo así. Sí. Los días van a ser de 25 horas, igual que hace no sé cuántos miles de millones de años eran más cortos los miles de millones, no sé si estaba la Tierra, pero... Uy, Rubén, te estás metiendo en jardines. Bueno, acá no estamos para evaluar a nadie. Mínimo hace 300 millones de años existía Pangea, que era el único continente. 350. Sí, 350 millones de años. Susana Castellucho también está por aquí. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Buen domingo, Pangea. Hoy falto con aviso, los veo luego. En realidad no está. No pasa nada. Susana y Gerardo siempre están ahí. María Teresa Medina también está por aquí. Hola chicos, divinos todos los paisajes. Feliz Día de la Madre, por cierto. En España es el Día de la Madre. Feliz día a todas las mamás, a mi mamá también. Así que, bueno, un beso para todos los que estén de comida también. Claro, es que también nos van a faltar. Es que hoy es el día... Va a haber gente de comida familiar también. Mate Tango y Folclore, saludos desde Barcelona. Un abrazo, Gustavo. Giovanni también está por aquí. Boa tarde, amigos. Benvindo de volta. Giovanni, muito obrigado por estar sempre connosco. De feito, temos que falar un pouco máis devagar. Español. Estás correndo. Mais devagar. María Laura, hola, hola, hola. Nesber también está por aquí. Buenas tardes desde Mar del Plata. Hoy juega Vélez versus Estudiantes, nos dicen. Ah, otro. Eso es otro derbi, se llama acá. Ah, pero será la final. No. Mira, Viendo que pinta también está por aquí, nuestros queridos vecinos. Viendo que pinta le pintó entrar al directo de Pangea. Y dice que juega Estudiantes versus Vélez. Pero esa es la final del campeonato. No me creo que hayan eliminado a Boca. Boca iba bien, que había eliminado a River. No sabemos la verdad, tenemos que meternos un poco más en el fútbol de acá. Yo antes miraba un montón a River, soy de River, ¿no? Me fui al Barça por Saviola. Bueno, otra historia, ¿no? Pero estamos un poco desconectados. Ahora que hicieron 2 tablas, después estas 2 tablas ahora se juntan. Y es la final, confirman por aquí. Pues sí, mira, la final. Mirá, chao Boca, mejor. Si Boca pierde, todos contentos. Rubén Señoriz saluda también por aquí. Entonces, sabiendo que pinta, intentó entrar en el directo. Son nuestros amigos, están acá viajando con nosotros, estamos haciendo la misma ruta, así que... Spoiler, esto es un spoiler porque no se ha visto aún en redes nada. Esto es una primicia de crónica. Primicia de preestreno Pangea. Sí. Liliana del Pino, hola chicos, los estamos viendo, gracias por invitarme a este viaje. Un abrazo, Liliana, nos alegra que te guste viajar con nosotros. Raquel Navarro también está por aquí, desde Uruguay.
Mercedes Gómez también, buenas tardes desde España. Ignacio Francisco dice, buen domingo, Anxi Rubén, buen domingo, Pangeano, abrazo afectuoso desde una Buenos Aires nublado y templado, abrazo fuerte, saludos. Aquí la verdad es que hace un día de sol bastante bonito, hace frío. Sí, Ignacio, tenemos que decir que tenemos buen día, pero nos están asustando mucho en lo que se viene. Uf. No les damos aquí, como saben, la localización exacta, esa está en Instagram y en Facebook, pero aunque tengamos buen día, dicen que están tapados de nieve, cerquita de acá. Así que vamos a ver cómo continúa. A lo mejor los siguientes paseos van a ser más aventura y desafíos que deleitarse con vistas bonitas y preparadas para nosotros, ¿no? Porque se viene desafiante el futuro de la 40. Rubén Señoriz dice que por allá está 20 grados y lluvioso, por Junín. Ah, por Junín, mirá. Bueno, a ver si se llena la laguna, por lo menos, ¿no? También nos saluda GK123, que nos dijo el nombre el otro día y no me acuerdo. Ay, me olvidé. Buenas tardes desde Barcelona. Bueno, buenas tardes, GK123. Enrique Niemeyer también está por aquí. Hola, Enrique. Gladys también está por aquí. Hola, chicos, saludos desde Ushuaia. Ay, qué Ushuaia, qué lindo. Ya saben que acabamos de salir, ¿no? Bueno, no podemos ahí darles el dato exacto, pero bueno, más o menos ya lo saben. Sobre todo acá, ¿no? Lo que es la comunidad fuerte Pangea, yo creo que más o menos. Sí. Pero los vídeos de Ushuaia aún no han terminado en YouTube. De hecho, la semana pasada el vídeo que hubo fue de nuestra visita al glaciar Vinciguerra. Sí, uno de nuestros recuerdos favoritos de Ushuaia, de verdad. Vienen, el de hoy está súper lindo, pero se vienen unas cosas muy bonitas. Muy bonitas. Muy buena complementación. Pero el pasado tenemos que decir que está en nuestro top. Vinciguerra fue nos encantó. Un camino muy lindo que nos divirtió mucho esas 8 horas de caminata y el premio, sí. ¡Wow! El premio arriba es muy lindo. Increíble. Es verdad que todos los lugares que visitamos, no hay ninguno de los lugares que visitamos en Ushuaia que dijéramos, va. No. Para nada, o sea... Todos variados, paisajes completamente distintos, vimos, como ya comentábamos, la transición esa de la llegada del otoño, el cambio de los colores de los paisajes. Sí. Y... ¿qué iba a decir? Eso, muy variado y tenés distintas actividades por hacer, entonces ninguna le compite a la otra, es como que las vemos en paralelo. Sí. Las vemos en paralelo y salimos encantados porque todas las que hicimos nos gustaron. Y el vídeo yo creo que quedó súper bonito, el de la semana pasada. Ya me estaréis diciendo aquí por el chat, pero yo creo que hubo bastante en general. Sí, la verdad es que los comentarios son no solo de mi mamá, sino que se nota de verdad que les gustó y a nosotros nos gustó. Sí. Es un recuerdo agradable que nos queda. Está claro que si no pone así en grande la miniatura un denunciado, la policía y todas estas cosas, bueno... no va a explotar, pero a nosotros nos gustó y nos alegra que les guste, ¿no? Así que... Ah, mira, está mi hermano por ahí. Ahora por aquí, Belén sí, justamente estaba leyendo. Saludos desde Alemania de Henning y míos, queremos verlos pronto. Qué lindo, mirá. Guten Morgen se dice Guten Tag o lo que sea. Mirá, qué bueno, andan por ahí desde Alemania. Yo soy Potiguar, dice hola del Brasil. Hola Potiguar, Potiguar no creo que sea el nombre, ¿no? Un abrazo, qué lindo. Saudades de Brasil, Temos. Mar Azul, hola chicos, les mando un abrazo enorme. Los vídeos están súper chulos. Gracias por mostrarnos tanta belleza que tiene Argentina. Sí, una tierra increíble y falta un montón para arriba. Siguen confirmando que el partido de hoy es la final. Perfecto, después chusmeamos a ver cómo salió. Mira, llegó la profe María Alejandra. Buenas. Buenas, Alejandra. Manuel Juárez, buenas tardes desde Last. ¿Desde dónde? Desde Last. Desde Last. Eso es en inglés, es imposible. Mira, GK es Gustavo. Gustavo, vamos a acordarnos que la G es Gustavo de Barcelona. Gustavo como mate, tango y folclore. Lililo, hola chicos, este domingo digo presente. Ahí estamos. Ojo que el partido, la final, se está llevando gente, pero no tanta. Hay mucha, Manuel Juárez desde las termas de Río Hondo. Ah, ya habíamos hablado de las termas. Santiago del Estero. Y de hecho, esta semana también hablamos de ese lugar. Sí, alguien nos dijo. Con unos viajeros, sí. ¿Quién fue? No sé, alguien nos dijo y dijimos... Y dijimos, las termas de Río Hondo. Ah, eso, sí. Sabemos dónde es ya. Sí, Santiago del Estero. Rubén Señoriz, me da miedito la cara que se ve en la montaña del glaciar Vinciguerra. Leí el comentario, no lo pude contestar aún, que dice que en una foto que subí al Facebook, que sale lo que es todo el frente del glaciar Vinciguerra, que ve una cara. ¿En serio? Yo la estuve buscando, de verdad, cuando leí el comentario. ¡Qué miedo!
pero no la ubiqué. Menos mal que no la ubiqué. A mí esas cosas me dan cosas. Tenemos una aparición, sobre todo en fotos, da estos poltergeist, se llaman Poltergeist. poltergeist. No sabía eso yo no lo leí. La vamos a buscar. Mate, Tango y Folclore, excelente los vídeos, dice, y Gustavo también dice, el vídeo de la semana pasada estuvo muy bien, en vuestra línea. Muchas gracias, Gustavo. Los dos Gustavos Gustavo de Barcelona. consecutivos, mira. Gustavo de Barcelona y Gustavo de Barcelona. Muchas gracias a los dos. Jorge Peris también está por aquí. Buenas, Jorge. chicos. Muy buenas. Y como decíamos, el vídeo de hoy también es sobre Ushuaia y sobre nuestra visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, que la verdad estuvo súper lindo. Súper lindo. Sí. Pensamos que iba a ser un poco monótono, pero la verdad es que para nada. No, y de hecho, hicimos más de lo planeado, que tuvimos que partir el video en dos, porque se iban a dormir. Era no dormir de aburrimiento, sino que de dormir, o sea, porque se vuelve monótono lo que es la imagen, ¿no? Aunque el paisaje varía, entendemos que más de 40 minutos hay gente que, bueno... No, es muy largo. Que está mirando la hora. Entonces, bueno, porque estuvimos allí 3 días. Eso, perdón, no lo dije. Porque estuvimos 3 días. Se puede pernoctar 2 días con la misma entrada. Sí. Así que ahí estuvimos 3 días exprimiendo todos los senderos que pudimos y esta semana, el miércoles, si todo va bien, no me mates. Ya empieza a prometer cosas. No, si la semana pasada dijimos que si todo va bien, este miércoles volvemos a los miércoles Pangea. Vamos a ver cómo va hoy, cómo va mañana y cómo transcurre, ¿no? Vamos a ver cómo se va dando la semana. Claro. Pero lo que le podemos confirmar es que falta una parte 2 del Parque Nacional Tierra del Fuego, que es súper lindo. Lo agarramos con los colores otoñales súper avanzados, que eso parecía un arcoíris, era una fiesta, eso de colores súper lindos. Y nos gustó un montón. Hoy se viene la primera parte y creo que es un parque que merece mucho la pena visitar. Sí, la verdad sin duda, sí. Creo que sería muy difícil hacer un top 5 de los lugares de Ushuaia. Sí. ¿No? Porque ¿qué pones de primero? O sea, porque hay muchos lugares que nos volaron la cabeza, o sea... Claro, es como comparar una playa con una montaña, no tiene nada que ver. Acá no son playa y montaña, como... no es un cambio tan radical la comparación, pero casi, a ver, no puedes comparar un monte nevado con un sendero al lado de un lago. Con una navegación por el canal. Sí, es muy variado lo que es Ushuaia y estamos encantados porque, bueno, fue un mes bastante rico en aventuras. María Alejandra dice: espectacular el glaciar del vídeo anterior, recuerden hacer la suscripción al canal El Plan Pangea para seguir viajando. Muy buen recordatorio. Muchas gracias, Alejandra. Porque como ya habréis visto en Instagram y en Shorts de YouTube, el otro día hicimos un pequeño vídeo acerca de que nos dimos cuenta de que en los últimos 90 días el 83% de las visualizaciones son de gente no suscrita. Sí. El año pasado, de tiempo en tiempo, vamos revisando ese tipo de datos y solía estar, bueno, un 60% no suscrito, sí. Algo así. Pero tan radical un boom. 83. Lo vimos más alto que nunca. Entonces dijimos, esta etapa argentina está levantando argentinos y levantando mucha gente que está empezando a ver los videos, pero a lo mejor o se despistan o no saben dónde está. Claro. Porque suele pasar a veces dónde se puede suscribir. Alguien a lo mejor piensa que hay que pagar y no, es totalmente gratis los vídeos de YouTube. Y hay mucha gente también que lo ve desde el televisor directamente. Que eso nos lo dijo mucha gente por privado. Dices, claro, que lo veo desde el televisor y no puedo. Y sí, no sé. En mi casa, por ejemplo, también comparten del teléfono al televisor. Pero si compartes del teléfono, tienes tu cuenta iniciada. Sí, pero como ves en la tele capaz que se olvida, no sé. Así que de vez en cuando está bueno recordarles que ayuda un montón y es completamente gratis y estas estadísticas. Y por supuesto darle al botón de me gusta, que también nos ayuda un montón, y dejar los comentarios debajo de los vídeos. Sí, ahí está. En los directos y todo eso ayuda también, pero sobre todo en los videos. Y notamos un montón, o sea, nosotros recordamos, ¿no? Pero sabemos que muchos de ustedes están acá todas las semanas, lo hacen, así que no tampoco queremos molestar, es simplemente un recordatorio para los que no saben de este tipo de acciones. Vale, Uribarri, estamos
con León mirándolos desde Montevideo. Saludos. Qué lindo. Saludo para Montevideo. Ay, Montevideo. Boris dice, hola Primeros chicos. recuerdos Van Life. Hola chicos desde Montevideo también, gracias a ustedes. Ahora sigo a otros que recorren el mundo. Un nuevo estilo de turistear sin dinero. Gracias. Qué lindo. Pues sí, literal viajar con nosotros a través de la pantalla, que hoy en día estamos tan conectados con internet. Sí. Si en mi casa, en nuestra familia en general, desde España, viaja con nosotros en lugares que no sabían dónde estaban en el mapa, lo cual es normal, porque si no vas en camioneta no te paras tanto, ¿no? Claro. Y yo qué sé, con mi mamá y mi papá y todos en mi casa, yo qué sé, imagínate, un pueblo de Brasil, ¿no? Sí. Que ni yo sabía que existía. Entonces, vamos todos, digamos, a través de los videos viajando juntos. Está buenísimo. Mate Tango y Folklore dice Pan miércoles. Pan miércoles, qué bueno. Pan miércoles. Diamante saluda desde Córdoba también. Muy buenas, Diamante, no me acuerdo el nombre, pero sí, siempre está, siempre. Héctor Méndez, hola chicos, muy lindo el vídeo de la semana pasada, esperando el de hoy. Saludos desde Uruguay. Muchas gracias, Héctor, un abrazo hasta Uruguay. Mucha gente de Uruguay, como sí, siempre. Siempre, fieles. Tenemos pensado entrar a Uruguay en algún momento. Y haremos una quedada. Hacer una quedada, porque la verdad es que cuando pasamos por Uruguay fue nuestra primera etapa en Sudamérica, literal. Y los primeros pasitos en YouTube, perdón. Los primeros pasos en YouTube, entonces el contenido iba con muchísimo retraso. O sea, cuando estábamos aún subiendo vídeos de Uruguay, ya nos habíamos ido bastante. Eran claro, mucho retraso. Así que muy tarde. Avisaremos con mucho tiempo, pero cruzaremos la patita y haremos una quedada para intentar ponerle cara a muchos que ya nos dicen por distintas redes que estaría lindo vernos. Porque acá, por suerte, estamos... a ver, vamos a ver. Ah, no. ¡Uy, qué susto! ¡Ah, la cara! Me mandan la cara. Es que a veces le digo a mi hermano, avísame si se corta, porque YouTube una vez se cortó el directo solos. Hablando solos. No. Era para ver la cara esa. Después la veo. Héctor Méndez, hola chicos, muy lindo. Ah, ya lo leí, perdón. Sí. María Laura, qué lindo. En el Parque Nacional Tierra del Fuego hay uno de los senderos que más me gustó, la senda costera. Sí, que comienza al lado del correo del fin del mundo. Efectivamente, la verdad es que es preciosa. Re linda, sí. Es que es un espectáculo. Muchísimo. Tiene como unos pequeños islotes ahí enfrente, justo antes de Chile. Re lindo. Ese sendero, spoiler, miércoles. Boris, hagan un vídeo de cómo llevan la economía diaria y financiamiento para cubrir gastos diarios. La verdad es que tenemos en mente un montón de ideas acerca de hacer vídeos de este estilo, ¿no? Sí. Para contar un poquito más profundamente cómo nos organizamos, bueno, todo este tipo de temas que yo creo que pueden resultar bastante interesantes. Sí, al fin y al cabo los acercan más a nosotros, porque no solo es visitar lugares, tienen que ver un poco también el Bantur, dónde vivimos. El Bantur que llevamos. Nos lo pidieron unas cuantas veces, re vagos, no lo hicimos en año y medio, y hay gente que correctamente lo hace a pesarle. Es lo que hay que hacer, porque ahora hay cosas que se nos están desmontando ya. Bueno, es más real. Un Bantur después de 2 años viviendo adentro, ¿no? Sí, Real Bantur. Así que este tipo de videos, sobre todo el que nombraste ahora, tenemos cositas en mente, así que estate atento. Y todos en general activen las notificaciones por si YouTube no nos recomiendan el homepage. Dice Gustavo, desde la televisión se puede suscribir y dar like. Ah, mira. Claro, si tienes iniciado... Sí, claro. Pero yo creo que es más complicado desde la tele, ¿no? Y encontrar, no sé. Puede ser, no importa. Pero bueno. Es un recordatorio para quien pueda buscarlo ahí. Se agradece. Mariela dice, un gusto verlos, un espectáculo el vídeo anterior, no parecía un lugar de este planeta. Si viendo el trabajo visual de ustedes quedamos de boca abierta, que no sería estar. Qué lindo. La verdad es que estando ahí... A mí me impactó muchísimo. Mucho. Aparte, como comentamos en el vídeo, es un lugar que hasta que no tuerces en el último tramo, no lo ves. Es como que la última parte que vas ascendiendo es una cuesta muy pronunciada, entonces hasta que llegas arriba como que te tapa todo, ¿no? Sí. Y eso también te impacta más porque no es algo que estés viendo desde kilómetros atrás, ¿no? Y ni hablar la laguna no ves nada hasta que estás al lado. Obvio. Y nos tocó un día soleado que reflejaba y hacía los piquitos por arriba y los mismos por abajo en la laguna. Un espejo, un espectáculo el día que nos tocó. También tiene su encanto verla nevada o helada. Creo que los amigos de Yanti de viaje, la habíamos visto hace mucho que estuvieron acá, les tocó congelada. Eso fue un espectáculo también. Así que es un lugar que mires como, desde la cara que lo mires, es increíble. Nos gustó un montón. Así que nos alegra que les haya gustado.
Jorge Peris dice, Negrito, ¿quién duda que sos más argento que el chimichurri? Vamos a matarlo, ¿no? Hay una cosita ahí en el video cosita, que se va a entender, Ah, entenderéis por qué Sí, sí. pusimos ese título. También Sí. buscando un poquito ahí No, a ver, no es buscar. el pique. Es 100% real, lo que pasa es que a nosotros ya saben que no nos empaña nada y le cambiamos ahí el humor rápidamente. Que podría haber cambiado el humor para mal, pero bueno, no pasa nada. Nah. No pasa nada. Vamos por esa quedada, Boris. Arriba Uruguay, los uruguayos, vamos arriba, dice Mariela. Quieren quedada, ¿no? Los uruguayos. Rubén dice que muestres la cara. Ay, desde acá no sé compartir, a ver. Diamante dice, yo sigo a viajeros que meta es llegar a Ushuaia. Parece una cara, ¿eh? Bueno, después la comparto, perdón. Que siga viajeros que la meta es llegar a Ushuaia. Mucha gente, sí, está marcado como un lugar, creo que lo comentábamos hace unos vídeos, que precisamente por eso como que te centras mucho en el hecho de llegar a Ushuaia como una meta y hasta que estás allí de verdad no te paras a conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí. No te planteas qué voy a visitar allí, qué voy a hacer, al menos en nuestro caso. Era como, vamos a llegar hasta Ushuaia, pero no planeamos tanto lo de qué ver y no investigamos. Claro, ¿no? Esa es la es como ir al cartel del inicio de la ruta X, o la 101 de Brasil o la 40 de aquí, vas a un cartel y te da lo mismo lo que hay alrededor. Bueno, pues es un poco parecido, al final te lo pones como meta y te olvidas un poco lo que hay alrededor, que es re lindo. O como visitar algunas ciudades grandes, por ejemplo, tú te planteas ir a Río de Janeiro, por ejemplo, en nuestro caso, sabíamos que queríamos parar en Río de Janeiro y conoces el Cristo y 4 cosas más, pero hasta que estás allí, no planeamos exactamente qué ver y descubres muchas otras cosas que hay allí, ¿no? Entonces yo creo que con Ushuaia pasa un poco eso. Sí, y en nuestro caso pasó, nos sorprendió un montón porque no teníamos ni idea de lo que había. Gustavo Alejandro dice, hola, pasan por Bariloche, aquí nevó mucho ayer, sí lo sabemos. Sí, queremos ir por Bariloche. Estamos abajo todavía. Encarando. Y creo que vamos a llegar tapado de nieve. Va a ser una aventura, un plus, ¿no? Yo qué sé. Bariloche es linda con la postal invernal y con la de primavera y todo. Nos dicen que no importa porque va a estar linda de todas maneras, pero es peligrosa la carretera también, muy nevada. A mí lo que me da más es la ruta, evidentemente. Una vez que llego allí, si me quedo atrapada en Bariloche en invierno, pues tampoco me parece tan mal plan. No pasa nada. Evidentemente, pero si pasa antes, pues igual ya no me gusta tanto la idea. Estamos atentos al pronóstico, sí. Sí, no queremos salir a la ruta los días que nieve o que haya fuertes nevadas, o los tenemos muy en cuenta eso. Pero es que no sé si esto es mucho spoiler. ¿Tenemos cadenas? Sí que es spoiler eso. Bueno. María Laura dice, un motivo más para no perderme el próximo vídeo, si es el de la senda costera. Ah, qué bueno. Dice Diamante, ustedes empezaron al revés. Yo lo sigo porque soy descendiente de gallegos. Soy una gallega nacida en Argentina. Ah, mira. Ay, mira, bueno, mis abuelos eran españoles también, vinieron con la guerra civil a Argentina. Mi abuelo mi abuelo de Galicia, de Villanueva, y mi abuela siempre meto la pata porque me confundo, creo que es Ponferrada, León, ¿no? Sí. Y nada, vinieron acá de chiquitos y no su vida. Acá mis abuelos, entonces nosotros ahora que somos como, bueno, mi papá argentino puro, pero al final como que volvimos, ¿no? Está súper atado. Y estamos todos conectados, italianos, argentinos, españoles, uruguayos, todos, con esta... Dice, mi abuelo era de Carracedo, llegó a la Argentina solo a principios del siglo XX. Ah, bueno. Pues por ahí como tus abuelos, ¿no? Sí, sí. Claudito Plana, saludos chicos, siempre los veo, abrazo enormes. También... Un abrazo, Claudio. Cristian Olivera, perdón. Hola desde Galicia, Vigo. Muy lindo paisaje, soy argentino. Hoy, Vigo. Nosotros estamos a 40 minutos. Se le sabe, sí. Sabe, vale. Sí. Ignacio Francisco, ¿llegaron a haber presupuestos nuevos de cadenas para ruedas? Sí, tuvimos una historia ahí con las cadenas que os contaremos próximamente. Y merece la pena ese tema, así que ese sí que está bien detallado en YouTube. También nos dicen, María Laura, chicos, compren las cadenas para las ruedas o un líquido que se llama cadena líquida. Sirve más que nada para el hielo. Yo eso lo leí cuando estuve intentando entender los tipos de cadenas. Aparecía ese de cadena líquido. Es como un spray, algo así. Sí, pero ¿la policía te deja pasar con eso? No, pero será bueno, un extra. Es un extra de seguridad para vos. Lo buscaremos, sí. A partir de acá vamos a tener cuidado.
Igual nosotros no corremos cuando vemos eso porque no tenemos experiencia con hielo. Si no tienen cadenas, compren. Sí, sí. Sí, sí. Sin duda. Sí, porque Rubén. si no, no vamos a poder llegar a ningún sitio. No. Diamante dice, Ser Nómada es un canal que también sigo y es de un chico de Barcelona y ya recorrió toda Europa y después llegó a México y su meta es Ushuaia. Ah, va al revés. Mira, capaz que lo cruzamos. Pues seguro que lo cruzamos. Lo cruzamos. Vamos a echarle un vistazo. Muchas gracias. Boris dice, acá les manda saludos María Paz, de 9 años, mi hija. Los empezamos a ver juntos. ¡Qué Hola, linda! María Paz. Un beso grande, María Paz. 9 añitos, mira. Oscar dice, saludos chicos desde Santa Fe. Oscar y Jesús, los vemos siempre. Desde Santa Fe, mira, qué lindo. Llegaremos algún día. Sí, más vale. Queremos visitar todas las provincias. Yuki dice, hola, ¿cómo andan? ¿Dónde están? ¿De qué hablan? Este va al grano, va directo ahí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, somos el Plan Pangea, Rubén y Ángela. Estamos viajando en motorhome por Argentina y acabamos de salir de Ushuaia, pero los videos todavía están en Ushuaia. Y hasta ahí podemos decir. En Facebook e Instagram está la localización exacta y el día a día. Ir a comprar pan, pues tonterías reales, todas de Van Life. Y del viaje, también están los paisajes y todo. Y ahora mismo estamos hablando del video que se viene hoy, visitando Parque Nacional Tierra del Fuego, que está increíble y pasamos 3 días. 3 días allí, dormimos allí dentro. Dice María Laura que el líquido de las cadenas también sirve para las suelas de las zapatillas. Oh. Esto sí que es interesante. Sí. Yo es que soy un poquito patosa. Es torpe, Ange es torpe. Entonces no me vendría mal. La Wiki Ange tiene su lado ahí. Dice Susana, saludos chicos, ¿ustedes van a tener bebés? Ya tenemos 2, mira, están aquí. Que el otro día se me cayeron, yo, mala madre. Lo teníamos ahí. Aquí tal cual, y esto tenía su macetita perfectamente de porcelana y preciosa, y no nos acordamos de moverla, y que evidentemente al andar con el coche, allá se fue. Sí, pero yo creo que sobrevivieron, siguen verdes, no se secaron, así que de momento... De momento seguimos siendo padres. Tengo familiares en Burdeos, Francia, en Nantes, en Galicia. Qué lindo. Burdeos es una linda ciudad que fue el primer video del canal. Primer vídeo del canal, Burdeos. Sí, no hace falta que vayan a verlos, éramos muy nuevos. ¿Cómo que? Está muy bonito. O sea, sí, le tenemos cariño a nosotros, pero son los primeros videos, los primeros 10 videos. Bueno, el séptimo fue el que explotó, ¿no? El octavo, séptimo. El de Buenos Aires 1. Pero igual, le tenemos cariño porque fue el primer video del canal Burdeos. Recién salíamos de España. Bueno, faltan 2 minutitos para el estreno del capítulo de hoy. Les vamos a dejar por aquí el link en el chat por si les es más fácil para acceder. Ahí está. Y si no, van al canal y siempre lo van a conseguir porque va a estar primero en el canal. Sí. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Y le competimos a la final, ¿eh? La final de fútbol, mira. Bastante gente se unió acá, ¿eh? Así que muchas gracias por preferirnos a favor del fútbol y nada, esperamos que les guste el Parque Nacional como a nosotros, porque nos encantó y tiene un montón para hacer, así que se van a venir más cosas. ¿Qué? Dice Rubén, compraste un ancho de tracción simple, necesitas 4x4 para esa zona, me resbalo, me caigo. Sí, no. Es torpe la pobre, mira. Torpe. Es Wiki Ange y sabe un montón, pero ahí tiene su lado de flaco, contenido que genero yo con mi torpeza, ¿eh? Sí, y siempre tiembla Torres del Paine, que siempre digo yo. Con la Ange patinando. Lili dice, sigo muchos canales de viajeros, pero lo que amo de ustedes es que siempre dicen que van a visitar todas las provincias de Argentina. Sí. Y lo haremos, sí. ¿Vos crees que tenemos gente suficiente para hacer mini quedadas en algunas provincias? No sé, Rick. Vamos a preguntarlo ahí a los comentarios si quieren vernos en algunas provincias. Bueno, vamos, ¿no? Último comentario. Dale. Marcelo, boa tarde, estou en Sao Paulo acompañando vocês nas viaxes. Muito obrigado, Marcelo, pola súa compañía. Sí, muito obrigado, Marcelo, pelo seu apoio. Tengo subtítulos, as leyendas nos vídeos. Entendemos que aquí no live é imposible, en tempo real, mas temos as leyendas no vídeo. Nos vemos en el chat en vivo del estreno. Chao. Chao. Finalizar. Adiós.